¿Quieres conocer las últimas tendencias en ciberseguridad? ¿Te interesa saber sobre implementación de seguridad a bajo costo, ataques a cadena de suministros y mucho más? Somos los CSAs, embajadores de 11paths, encargados de difundir el mejor contenido de ciberseguridad por todo el mundo. Por ello, te contamos desde nuestra experiencia lo más relevante en el ámbito de la seguridad digital. Bienvenido a 11paths Radio. Descubre en nuestros podcasts las claves que te ayudarán a ser todo un experto y estar al tanto del panorama actual en ciberseguridad. Yo soy Gabriel Vergel, CSA en Chile para 11paths y te acompañaré en este programa de hoy. Quédate con nosotros. Hola, en el episodio de hoy vamos a hablar de incidentes de seguridad primeros pasos. Es sabido por todos de que cada vez hay más ataques, más brechas de seguridad y no importa ni el tamaño ni el rubro de la empresa y debemos olvidarnos del antiguo paradigma de que la información que yo poseo, el rubro en el que trabajo o el tamaño de mi empresa no nos hace interesante para los cibercriminales y más que nada tenemos que empezar a centrarnos en cómo poder responder a un incidente de seguridad. Por lo tanto, los primeros pasos cuando observamos algo anómalo que tiene algún impacto negativo en nuestra organización, debemos tratar de ser los más certeros en qué pasos seguir. En general, existen distintos modelos de gestión de incidentes de seguridad y metodología, y por ejemplo, centrándome solamente en dos que podrían considerarse los más importantes. Por un lado tengo el modelo ISO 27035, que por ejemplo dentro de su etapa indica que se debe primero planear y preparar, tenemos que tener la capacidad de detectar y reportar, evaluar y decidir, responder y luego de eso lecciones aprendidas. Si observamos el NIST, por ejemplo, SP 800-61 revisión 2, dice que la primera etapa es de preparación, la segunda de detección y análisis, la tercera de contención, erradicación y recuperación y post-incidente. Si se dan cuenta, los dos estándares son muy similares, por lo tanto podríamos decir de que de cierta manera las fases de la gestión de incidentes están medianamente estandarizadas. Sin embargo, lo más importante, una vez que ocurre el incidente y por ejemplo considerando de que tenemos la capacidad de detectar el incidente obviamente, a través de distintas técnicas de supervisión, detección, alerta, la primera actividad que tenemos que hacer es básicamente el triage. La palabra triage viene del significado en español y también el significado en inglés, que es básicamente hacer un análisis, una clasificación de un enfermo o de un incidente. De hecho, a nivel de salud pública se ocupa el mismo concepto y probablemente ustedes lo han visto cuando han visitado una clínica, un hospital, donde básicamente existen 4 colores dependiendo de la gravedad como se siente uno, y muchas veces también existe una enfermera que también le hace un análisis rápido para saber en realidad lo mismo, cuál es el nivel de gravedad de la razón por la cual visitamos ese centro. En un incidente es exactamente lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el triage, que básicamente nos va a permitir detectar cuál es el nivel de gravedad de ese incidente que acabamos de detectar. Entonces, lo primero que debemos hacer es hacer el triage para saber si el incidente es lo suficientemente grave, como por ejemplo para llamar al comité de crisis, o es un incidente menor que solamente que se puede resolver al interior de tecnología. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es clasificar el incidente. También se deben analizar, por ejemplo, los puntos finales, determinar algunas huellas que pudo haber dejado el cibercriminal, reunir todos los dispositivos necesarios para construir una línea de tiempo de actividades. Y acá ya estamos hablando un poco más del análisis forense que pretendemos hacer. Es una de las etapas también muy importantes, también saber si este análisis, si este caso o si este incidente se va a judicializar o no, porque si se va a judicializar tenemos que tener mucho cuidado en cómo se levantan las huellas. En muchos países, en la mayoría, debemos trabajar con un perito informático, porque por ejemplo la cadena de custodia de las pruebas son muy importantes para no ensuciar las pruebas. Existen un montón de conceptos más técnicos que se deben manejar en caso que se quiera hacer eso, pero como por ejemplo hacer un análisis de copia de bit a bit de todos los sistemas que estuvieron involucrados en esto, tener la capacidad de capturar la RAM de los dispositivos involucrados, hacer un análisis binario, con alguna herramienta tratando de detectar binarios maliciosos, por ejemplo,
hacer un análisis de comportamiento, también ejecutar si se tiene el programa malicioso que causó el incidente en una máquina virtual aislada, también un análisis estático también muchas veces se requiere hacer y también realizar ingeniería inversa del programa malicioso para abarcar toda la funcionalidad. Y algo muy importante también que es documentar todo este análisis que hagamos, la clasificación en análisis y la etapa siguiente es la contención y la neutralización. Y probablemente sea una de las etapas más críticas de la respuesta a incidentes de seguridad, porque se basa principalmente en inteligencia y en los indicadores de compromiso recopilados durante la fase del análisis. Y una vez que ya se restaura todo el sistema, se verifica la seguridad, etcétera, se pueden volver a reanudar las operaciones normales, pero eso también tiene un proceso, salir de la contingencia también tiene una serie de pasos que están preestablecidos. Una de las cosas muy importantes que siempre se dicen que tenemos que tratar de aislar el dispositivo que fue comprometido, pero muchas veces no es solo uno, sino que son varios. Por lo tanto, se habla también de un apagado coordinado. Esto quiere decir de que una vez que se hayan identificado todos los sistemas del entorno que han sido comprometidos, hay que hacer un apago coordinado de todos estos dispositivos y obviamente se tiene que notificar a todos los miembros del equipo de respuesta a incidentes de seguridad y a todos los ejecutivos responsables también de ciertos procesos dentro de la compañía. Se tiene que también, luego de esto, de tener identificado el incidente, de estar realizando el análisis forense, una vez identificada también los distintos dispositivos que fueron comprometidos, que fueron aislados también, hay que obviamente limpiar y reconstruir estos dispositivos, reconstruir el sistema operativo, volver a cargar las aplicaciones, cambiar las contraseñas, etcétera. Muchas veces también se identifican ciertas vulnerabilidades que permitieron que se produjera este incidente, por lo tanto también se tiene que solicitar un proceso de mitigación de vulnerabilidades. Y posterior a eso ya pasaríamos a la siguiente etapa que podría ser, por ejemplo, todo lo que se hace post-incidente. Y básicamente una de las cosas más importantes, por ejemplo, es documentar adecuadamente toda la información que se obtuvo durante el análisis, clasificación, contención, limpieza, etcétera. Por lo tanto, se debe hacer un informe del incidente. Documentar todo este incidente va a ayudar a mejorar, obviamente, el plan de respuesta a incidentes y aumentará las medidas también de seguridad adicionales que tendremos que implementar post-incidente. Se tiene que hacer por lo general una supervisión post-incidente, porque en definitiva muchas veces pueden haber quedado alguna pieza de software malicioso sin limpiar, puede ser que alguna de las medidas que se pidió implementar no se implementó, por lo tanto tenemos que estar conscientes de que muchas veces los cibercriminales mantienen ciertas herramientas que les permitan seguir adentro. Por lo tanto, tenemos que estar muy preocupados las primeras horas post el incidente, porque es muy probable que vuelvan a reaparecer o que mantengan el acceso. También hay que actualizar todas las plataformas de inteligencia de amenazas, porque obviamente va a haber que recalibrar nuevamente post incidente este tipo de indicadores, como también volver a revisar las medidas preventivas y probablemente también actualizar las medidas preventivas. Y en lo posible hay que tratar de obtener una participación interfuncional de todo este proceso. La coordinación dentro de la organización es fundamental para implementar una adecuada gestión de incidentes de seguridad y de también futuras nuevas iniciativas. Por lo tanto, de cierta manera, resumiendo, esas serían las etapas después de un incidente de seguridad. Como les digo, muy importante poder clasificar el incidente. Va a depender también de qué canales se comprometieron en el incidente. Por ejemplo, si se comprometió el correo electrónico, probablemente no podremos ocupar el correo electrónico para informar al resto del equipo de respuesta a incidentes o a los ejecutivos a cargo de ciertos procesos, y tendremos que tener siempre planes de contingencia para poder informar el momento del análisis que estamos realizando a los distintos stakeholders o interesados
De hecho, hay anécdotas, por ejemplo, donde, por ejemplo, se afectó el correo electrónico, como no se podía ocupar el correo electrónico, se ocuparon altavoces o megáfonos y básicamente, a pesar de que suene un poco extremo, tenemos que tomar ese tipo de medidas y siempre estar preparado. Como le indicaba, los estándares parten siempre con una fase de planeación y preparación. Luego tenemos que tener la capacidad de detectar, analizar, evaluar y decidir, hacer el triage y luego eso la contención, erradicación, respuesta y recuperación y lecciones aprendidas post incidente. Espero que esta información y este podcast haya sido de utilidad para ustedes. Como ustedes ya saben, nos volvemos a encontrar en un siguiente episodio y los dejo totalmente invitados a que sigan conectados con nosotros a través de los distintos episodios de 11 Paths Radio. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias.